mediados de los años 50 del siglo pasado, se inició en el Perú un movimiento de recreación de lo afroperuano. Líderes como José Durán, Victoria y Nicomedes Santa Cruz recrearon un conjunto de canciones y de danzas que se creían ya perdidas, reconstruyendo lo que hoy conocemos como música afroperuana. Soy Renato Romero y hoy en Umbrales veremos la influencia de lo afro en la música de nuestro país. Uno de los hitos en el rescate de la música afroperuana fue la obra de don José Durán, profesor de la Universidad de San Marcos, quien la llevó al escenario, principalmente al Teatro Municipal. En la década del 50, don José Durán creó la compañía Pancho Fierro. Don Porfirio Vázquez colaboró con José Durán en la recreación del vestuario y de las danzas afroperuanas basándose en las estampas de Pancho Fierro. En la reconstrucción musical, José Durán tuvo en don Vicente Vázquez a su más fiel colaborador, especialmente en lo que se refiere a la recordada danza del Son de los Diablos. El Son de los Diablos para mí es anterior a mi memoria. La tradición es familiar. Mi madre le enseñó la música y la letra a Juan Criado. Eso viene de mis tías Ribeiro. La mayor hubiera sido de más edad que Ricardo Palma. Y mi tía Catalina me enseñó a bailar, me enseñó a caminar cantándome el Son de los Diablos. Oh, doctor, ¿quiere decir que ustedes enseñaron a caminar cantando el Son de los Diablos? Así es. Ahí está la cara. No, por favor, doctor. Pero sea como sea, ese es el Son de los Diablos que se ha cantado en Pancho Fierro. Estaba charanganquito, estaba comiendo un hueso. Estaba charanganquito, estaba comiendo un hueso. Su aporte fue extraordinario. Mi tocayo José Durán fue un hombre extraordinario, porque era un hombre que él iba a las fuentes. Si algo le quedaba alguna duda, él iba a las fuentes y preguntaba, y era muy minucioso. Sabía en qué año se cantó, quién lo cantó, cómo se pidió. Además, estuvo toda la vida metido dentro de la jarana, y las jaranas en vivo y en directo. Si hacemos un recorrido histórico, los primeros dibujos de la presencia afro tenemos en Guamán Poma. Además, Guamán Poma denuncia el maltrato hacia los afrodescendientes, hacia los esclavos. Después tenemos las otras láminas en 1780, 82, 85, fines del siglo XVIII. Tenemos a Martínez Compañón. Y es muy interesante, ahí están las marimbas, por ejemplo. La marimba se perdió. Están formas del tambor y la guitarrilla también que están usando. Hay muchas danzas, y ahí está la danza de diablicos. Después, en 1800, están las acuarelas de Pancho Fierro. José Durán Flores quería hacer la representación escénica de las estampas de Pancho Fierro. Él contaba que al momento de ir a buscar a la gente que tocaba guitarra, que sabía bailar una marinera, porque ella era marinera, se había transformado en marinera lo que fue la zamacueca. Entonces encontró que la gente sabía bailarlo. No era solamente una estampa de posar, ¿no? De posar mientras alguien canta una canción, sino era de actuar mucho más. Y entonces empieza la reposición escénica del Son de los Diablos. Por ejemplo, que ya no existía, y estamos hablando de 1950 para adelante. Ritmos negros del Perú.
ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Nicomedes Santa Cruz fue uno de los integrantes de la compañía Pancho Fierro, y cuando ésta se disolvió, creó su propia compañía Cumanana junto con su hermana Victoria Santa Cruz. Ella se encargaba de la recreación coreográfica, mientras que él se dedicaba a la investigación musical etnográfica. Allí nacieron muchas de las canciones que hoy conocemos como parte del repertorio afroperuano, como por ejemplo el conocido festejo No Me Cumbé. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumbe. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumbe. Victoria Santa Cruz quería que los jóvenes afroperuanos se reconectaran con su pasado africano y trabajó esto a través del cuerpo. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, Sí, negra, soy negra, 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 negra soy. negra, Sí, negra, soy negra, negra, negra. negra soy. Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. Ella estaba convencida de que el ritmo permanecía en la memoria colectiva de todos. Ella creía que la música, el canto y la danza eran instrumentos que servían para afinar ese cuerpo. En 1966, Victoria Santa Cruz convocó a un gran número de afroperuanos para descubrir el ritmo que ellos traían dentro. Con ellos, fundó la compañía Teatro y Danzas Negras del Perú. Uno de los mayores logros de Victoria Santa Cruz fue la recreación del landó. Yo gané en Cañete tres festivales consecutivos. Uno de ellos justamente el titulado El Festejo de Navidad Chinchiví, que lo interpretó Lucila Campos. Negro se pone guarapo cuando toma chichiví. Negro se pone sabroso cuando toma chichiví. Chichiví hace reír. Chichiví hace reír. Cuando Arturo comienza a grabar su primer long play, ¿qué cosa grabó Arturito? Me contestó 10 valses, me faltan 2 surgos, o sea, 2 canciones. Fuimos a Yensa, porque en ese tiempo iba a grabar Arturo en Yensa. Entonces ya Oca le explicó en Yensa la inquietud que queríamos que el disco se llevara, que se incluyeran 2 números de música negra. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que la música negra no vendía. El festejo ya existía, ya habían otros intérpretes habían cantado, pero no pasaba nada. La música estaba en un rincón del olvido. Así que yo colaboré con un festejo de mi autoría y un pagalivio titulado El Pobre Miguel, que por sugerencia del Arturo lo hicimos ya no en ritmo de pagalivio, sino de festejo. A raíz de ese trabajo que hicimos nosotros con Arturo, salieron cientos de cajoneros, salieron compositores, salieron danzantes, comenzaron a trabajar, porque ya hubo trabajo para los danzantes en las peñas, en todas partes. La Comarca Coliche, un festejo que lo popularizó mi primo Arturo Cabero, dedicado con todo cariño para mi hija Carmen. Mi comadrito Coliche de Chinchaca ve llegar, mi comadrito Coliche de Chinchaca ve llegar. Como el dato que la hacienda la burrita ya apareció. Ese festejo se vendió por todas partes. No sé si ustedes se recordarán que inclusive en las radios, a golpe de 12 días, en todas las radios, ponían como una cortina. A la hora del bitute, la jamás se va a sobrar, a la hora del bitute, y arrancaba. Nuestro llamado festejo, que es una música que puede rivalizar con cualquier música tropical.
Inclusive he hablado mucho con don Augusto Ascuez, que era legítimo de ese barrio, y me contaba de que se bailaba el festejo. Y claro que no lo hacían muy común, igualmente como la marinera ni como la zamacueca, porque consideraban de que eran unos bailes eróticos, no le daban mucha importancia, ni menos llegaban a los grandes estratos sociales. Se cantaban por regular en los callejones, en las haciendas, ahí se cantaba el festejo. Y poco a poco se fue incorporando a nuestro folclore con fuerza, ya como una cosa representativa, porque sí, pero la verdad es parte de nuestra identidad. Ahí está vidita, como está muy triste, llora que te llora, mueve su cucú, mueve tu cucú. Ay, qué rico es tu cucú. A quien no le gusta el cucú, color de barro es tu cucú. Ay, mueve, 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 mueve. Tu cucú, mueve tu cucú. Enciéndete candela, fíjate cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Y mami mi jaita, loco la criatura. Y mami mi jaita, loco la criatura. Inga, me quiere mamá. Inga, vas los mamá. Ronnie Campos hereda de su padre la responsabilidad de dirigir al grupo Perú Negro, uno de los grupos más importantes de la música afroperuana. Durante el gobierno militar en la década del 70, el grupo Perú Negro se convirtió en un símbolo de la música afroperuana en el exterior. Hasta el día de hoy, Perú Negro hace giras por todo el mundo, especialmente en compañía de la reconocida cantante Eva Ayón. Estamos con Ronnie Campos, director general del legendario grupo Perú Negro. Para mí fue algo un poco difícil hasta ahora manejar un grupo de tanto prestigio y mantenerlo al nivel que siempre ha estado, ¿no? Empecé muy bien después que falleció mi papá, porque conocí a un empresario que venía ya buscando a Perú Negro para hacer una gira a Estados Unidos. Entonces llegamos a grabar 2 discos, los cuales fueron nominados al Grammy 3 veces. Ahora último hemos hecho un disco con Eva Ayón, que también ha sido nominado al Grammy. Mi padre, él era el que hacía la coreografía, pero los pasos los hacían los bailarines. A raíz de que ya Perú Negro comenzó a viajar al mundo, comenzó a ir a festivales internacionales. Nosotros íbamos a un festival que se llama Danza África en Estados Unidos, donde participamos con muchos grupos africanos. Y dentro del festival habían pues talleres, ¿no? Y así aprendíamos pasos que nosotros después lo acomodábamos a nuestro estilo, a nuestra tradición, ¿no? Nosotros somos descendientes africanos, sino que ha ido cambiando la cosa, ¿no? Pero realmente ellos tienen los pasos originales de los africanos, ¿no? Lo único que no tienen ellos es el movimiento completo del cuerpo. Nosotros movemos cabeza, cintura, hombros, pies, todo a la vez. Ellos no, ellos hacen todos por partes. En su pollera algarrobo, filigrana en sus mejillas, una uñita en sus manos, picoteando las semillas. El impacto de lo afroperuano en el norte del Perú también se manifiesta en las cumananas y en los sonderos. Seguiré tu rumbo porque en mi vida tú eres la dueña paisana. El corazón se me partiría si no te veo mañana. Seguiré tu rumbo porque en mi vida tú eres la dueña paisana.
el corazón se me partiría si no te veo mañana. El tondero es uno de los géneros musicales que sintetiza lo español, lo indígena y lo africano. Además, el tondero es uno de los géneros que primero se le puso el cajón. Por otro lado está la coreografía que remite al enamoramiento de aves, al apareamiento de la pava aliblanca de origen prehispánico. Y es un cortejo, es un homenaje a la vida, a la fertilidad. Entonces pensemos también que en las culturas africanas eso es permanente, ¿no? El homenaje a la vida, el erotismo en el mejor sentido, en el sentido de vida, ¿no? Eros. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí te estoy mirando, cara a cara y frente a frente, cara a cara y frente a frente. En nuestro caso, las poblaciones que vinieron pertenecían a diferentes culturas. La imposición de los esclavistas hace que a la fuerza se asuma idioma, creencias, cultura distinta. Indagando nos damos cuenta que cumanana es un verbo, ¿no? Porque los verbos empiezan en Q y terminan en A. Cumanana significa el saber en reciprocidad. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí te estoy mirando, cara a cara y frente a frente, cara a cara y frente a frente, sin poder comunicarte lo que mi corazón siente. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara y frente a frente. Y luego otra persona responde, cantando también. Si uno analiza la melodía, ¿no? Tiene ciertos rasgos que parecieran indígenas o andinos, ¿no? Melodías que pudieran también pertenecer a formas del canto afro, pero es una realización afroamericana ya, no hay un traslado mecánico de las cosas. No es que se cultivó en África y se traspasa acá así mecánicamente, no es así. El rescate de los instrumentos afroperuanos ha sido una de las principales actividades del músico Rafael Santa Cruz. Has dedicado los últimos años a rescatar el aporte afroperuano de nuestra música. Cuéntanos cuáles han sido tus últimos esfuerzos en esta vía. Pues últimamente en lo que he estado, que es una de mis grandes preocupaciones, ha sido en un poco el rescate y la revaloración de los instrumentos musicales. Y principalmente, yo soy percusionista, entonces parto de los instrumentos de percusión. Instrumentos como el checo, que es este calabazo gigante que se utiliza en la zona norte, ¿no? O la angara, que se utiliza en Piura también, que es una calabaza que se toca entre las piernas, ¿no? Tío Leonardo, esta es la calabaza más grande que te has dado en tu vida. Igual que tú nomás. La vida me da un sobrino así como tú.
me preocupaba mucho esto, ¿no? El hecho de que son instrumentos en muchos casos muy humildes, ¿no? Que son o fabricados con madera o son fabricados muchas veces. Yo siempre digo que parte de los instrumentos que tocamos nosotros, los afroperuanos, son reciclados, ¿no? Ahora que se habla tanto de reciclar y de los instrumentos reciclados que toca, no sé, Stomp y toda esta gente, nosotros tenemos, por ejemplo, en la música afroperuana, el cajón, la cajita y la quijada de burro, ¿no? El mismo checo, que son instrumentos reciclados, ¿no? O sea, el checo era una vasija que se usaba para diferentes cosas, al parecer la cajita era una alcancía, la quijada de burro era algo que en realidad ya no se utilizaba más, o sea, una vez que el burro desaparecía, pues quedaba la quijada solamente, y el cajón también, ¿no? Es una caja de embalaje que primero tiene un uso y después se le da otro, ¿no? Y se reconvierte, ¿no? Se recicla y se convierte en un instrumento musical. Y eso me parece muy interesante porque habla de la creatividad del músico, ¿no? Y del músico con menos recursos económicos, ¿no? Claro. Como otra forma, ¿no? ¿Qué impresión te causan los músicos peruanos que están haciendo fusión con el rock, con el jazz, con cualquier otro género y se apoyan en la música afroperuana para hacerlo? Creo que la fusión, si la vemos así podríamos decir, desde su origen, ¿no? Si la desmenuzamos, o sea, el Perú es un producto completo de la fusión, ¿no? O sea, es todo. Hay una cuestión de identitaria, o sea, tú te apropias del instrumento, tú te apropias del género, te apropias de cierto tipo de escalas y las haces tuyas, ¿no? El asunto del vals es más o menos así, ¿no? El vals del que hablábamos en 3/4, como el vals original, como el de la Nubia Azul, que normalmente se acompañaría en un tiempo pues de 3/4, sería un poco, como decir, muy cuadrado para tocar un vals en un espacio así, como una peña, ¿no? Pero más o menos el toque vendría a ser así. Si hiciéramos el vals, tararararara, 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 tarara, incluso si fuera un poquito más rápido, rararara, tararararara, pero estaría todo muy enmarcado, ¿no? Normalmente el cajonero no suele hacer ese trabajo, o lo hace por momentos, pero después se va al otro 6/8 y el vals se pone mucho más. Y sigue siendo el mismo tema, o sea, nunca, digamos como que no varió nada, pero sí varió todo. Si no vienes al espacio, si no estás en la peña, si no vas a la calle, lógicamente este cuento, este juego del 3/4 con 6/8, generalmente la partitura no te la dice nunca, o el músico no te lo suele decir, oye, bueno, vamos a tocar en 3/4 y de ahí jugar con el 6/8, o sea, no es así, es una cosa mucho más silvestre, mucho más natural, mucho más espontánea. El reconocimiento del cajón como patrimonio cultural se debe en gran medida al aporte de músicos importantes como María del Carmen Dongo. La percusión ha sido tu especialización, tocas todos los instrumentos, pero sin embargo el cajón te ha atrapado de alguna manera especial. Yo ya llevo 25 años en la carrera
como percusionista y en este camino yo en el año 2000 estaba radicando en México trabajando con nuestra Tania Libertad y es ahí cuando en un 28 de julio en San Francisco recibo en camerinos la visita de toda una agrupación de músicos del Perú que me dicen con charangos y con zampoñas y quenas y bombos, me dicen: Mari Carmen, el cajón se nos está yendo de las manos y a ti te lo encargamos como mujer. Y dije, tomo el encargo con dos colores, rojo y blanco, con mi país, porque creo en que todo país tiene una historia y por lo tanto tiene una identidad. Entonces no era un tema de chauvinismo, pero sí era un tema de historia. Hasta que conseguimos hace 10 años la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. En el 2001, en agosto del 2001. Declara al cajón como Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Hay algún otro instrumento que te gustaría ver en el futuro reconocido? En lo que se refiere a lo afroperuano, la cajita ya ha sido reconocida por el INC, pero tan solo tiene un patrón de acompañamiento, o dos patrones de acompañamiento, digamos patrón y variación. Quisiera ver esa cajita y escucharla desarrollada rítmicamente, porque sé que también va a impresionar a todo el mundo, ¿no? Es un instrumento con una sonoridad y unas posibilidades inmensas y también, por esa cosa peruana, con mucho contacto con el cuerpo, ¿no? Y así como el cajón va por el mundo acompañando a todos los géneros, igual ver a una cajita acompañando de todo. Perú. El legendario compositor José Villalobos Cavero mantiene en su colección de cajones un diseño heredado de uno de los íconos del cajón, inclusive desde antes del renacimiento de la música afroperuana. Este cajón, digamos, es el más antiguo que yo he conocido. Esta es la plantilla del cajón que usaba el mentado maestro de todos los maestros, don Víctor Arciniega Samamé. Este instrumento, por tener el cuadrado, tiene dos sonidos diferentes. En un lado suena como una tumba y en otro lado suena normal el sonido del cajón. Les voy a mostrar cómo suena por el lado posterior y ahora lo voy a hacer en ritmo de marinera limeña, Como ustedes podrán escuchar, tiene un sonido diferente. Estamos con Leslie Patten, una de las percusionistas y difusoras del folclore afroperuano más importantes del país. Has fabricado un tipo de cajón especial para usos también muy particulares, como por ejemplo un cajón que nos enseñabas de diferentes lados. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Yo quería el sonido de los batás, de los tambores batás cubanos, pero en madera. Estos son los tambores batá de la cultura yoruba de Cuba. En realidad también vienen de África. En África se tocan 5, en Cuba ya los usan de a 3. Normalmente lo toca cada persona por separado y es el loconcolero, o sea, cada uno tiene su función, pero ahorita a falta de músicos lo estoy tocando todo yo junto y he hecho un arreglo de uno de los ritmos que se llama chachalo cafún. El tambor más grande se llama el iyá y es el que llama, el que le responde es el
itótele, el mediano, y el chiquito, el que lleva el tiempo siempre, es el ocóncolo. Entonces, fusionados los tres, suena así. Y entonces queríamos eso para una canción específica del disco Sandunga. Entonces, con 4 lados es un poco grande, pero suena divino, me encanta. Acá estamos con el batacajón, que es el cajón que construimos con los sonidos del batá. Este es el iyá, el más grave. Luego tenemos el medio, el itótele, y acá está el ocóncolo con los chachás acá. Acá tengo, si quiero, el cajón afroperuano y puedo tocar cualquier cosa como un festejo. ¿Cuál es tu parecer sobre los instrumentos afroperuanos que existían durante la colonia, pero que ya se han perdido? Sí, en realidad se deben haber perdido muchísimos instrumentos, bailes, porque fueron muy drásticos con los esclavos. Lamentablemente, porque en Centroamérica, como dices, pues, todos todavía usan las marimbas, se usa muchísimo, y acá no, pero bueno, quién sabe que se puedan volver a construir, es fácil en realidad, ¿no? Yo tengo un balafón, que ahora lo voy a tocar, y es un instrumento de África, pero que tiene la escala pentatónica que usábamos acá, la escala inca que le dicen. Voy a grabar un festejo en el balafón africano, pero antes me voy a acompañar con los cachishis y el udú grabados en la pedalera. ¿Cuánto crees que ha calado la música afroperuana en la música popular peruana? Está bastante bien difundida a nivel internacional gracias a personas tan importantes como Susana Vaca o de Bayón. Todavía tenemos muchísimo por difundir porque además se sigue creando y se sigue haciendo nueva música afroperuana. Pero también tenemos un país riquísimo en otros géneros, ¿no? Entonces, o sea, hay que difundir tanto, o sea, tenemos tantos géneros en la selva, en la sierra, no solo en la costa como lo afroperuano, ¿no? Y se pueden hacer tantas fusiones tan ricas, ¿no? No sé, hay 1000 cosas por hacer todavía. El Teatro del Milenio está dando un nuevo giro a la música afroperuana. Sus obras hablan de los problemas de la urbe y de sus habitantes. ¿Cuál es el rol del ritmo en las puestas en escena del Teatro del Milenio? Bueno, el ritmo es ordenador, ¿no? El ritmo se vuelve el eje transversal de todo nuestro trabajo. Dialogamos con ritmo, las escenas son construidas en relación con la música y con el ritmo. Tratamos de convertir los pasos de zapateo o los golpes en el cuerpo
convertirlos en lenguajes o metalenguajes que nos ayuden a expresar lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, el ritmo para nosotros es fundamental. Y el carácter afroperuano de ese ritmo que tú nos explicas es inmanente a la mayor parte de las escenas que vemos en sus obras. ¿Es así? Sí, porque cuando iniciamos este proyecto éramos casi todos, la mayoría, afrodescendientes. En el Perú los negros casi no hablan de sus problemas, de su historia, de su reivindicación, y nosotros queríamos retomar ese camino que empezó Victoria Santa Cruz, Nicomé Santa Cruz, y seguirlo, ¿no? Queríamos tomar este trabajo que se inició en la década de los 70, ¿no? y queríamos continuarlo, ¿no? Ya no hablar de la esclavitud, sino más bien del hombre libre africano que llegaba acá y traía su cultura y la transformaba y le daba un valor de resistencia cultural. Patricia Saravia es una cantautora que cultiva el andó y siente que las influencias del jazz y del blues encajan muy bien con este género afroperuano. Son de negro, son candela, los toques que brotan de mi atabal, con mi cajón y con tu danza, surge este ritmo desde el corazón. ¿Qué rol juega lo afroperuano en tu repertorio? Me permite rítmicamente jugar mucho con el fraseo, navegar por la música, hacer algunas inflexiones vocales, incorporar tendencias como el jazz, como el blues. Eso es algo que me apasiona. En un hoyito iré yo a parar, solititita me de guardar, dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Ahora, en ese sentido, escuchando tu música, uno tiene la impresión, corrígeme si no es así, que el andó es uno de los ritmos que más prefieres. Sí, el andó es un ritmo que a mí me remonta a lo subliminal. Realmente me permite un fraseo que yo no sé si llamarlo sensual, pero sí le reconozco una sensualidad muy propia, ¿no? muy rica. Y yo me siento muy cómoda con el andó. Después de los primeros años en donde tienes mucha actividad musical en el Perú, pero te tienes que ir a Costa Rica. Es una etapa donde también produces mucha música y creo que 2 o 3 discos sumamente importantes, y luego retornas a nuestro país. Y bueno, llegué a Costa Rica y lo primero que hice fue llamar a Edín Solís y decirle: Edín, mira, estoy aquí y me encantaría poder seguir desarrollando mi carrera musical. Y así empezamos a trabajar un poquito en base a la música peruana. Al comienzo tal vez sonaría el andó a huapango, ¿no? Por el tema del acento, pero poquito a poco ellos fueron enamorándose de la música negra peruana. La andina ellos ya la conocían, y así fuimos sacando un proyecto lindísimo de trabajo, y así fue que grabé 2 discos con Walter Flores. ¿En los años que pasas en Costa Rica también usabas el cajón? Claro que sí. Cuando yo llegué a Costa Rica en el año 1996, Carlos Vargas, más conocido como Tapado, ya utilizaba el cajón. Entonces él empezaba a incorporarlo cada vez más en la música costarricense, ¿no? Con el grupo Editus. Y después, cada vez que yo venía a Lima de visita,
me llamaban los músicos costarricenses y me decían, Patricia, por favor, tráeme un cajón. Entonces yo era la que llevaba 2 o 3 cajones cada vez que regresaba a Lima y he vivido en Costa Rica 6 años, así que debo haber llevado por lo menos unos 24 cajones. Eva Ayón es una de las máximas exponentes actuales de la música afroperuana y con su propio estilo lleva nuestra música a los públicos más diversos del mundo. ¿Cómo así crees que se vincula la música criolla con la música afroperuana? ¿Crees que son dos repertorios completamente distintos o crees que en realidad se trata de un mismo repertorio pero que, digamos, se divide en dos, por así decirlo? Yo creo que ya esas épocas pasaron. Antes sí, antes era muy marcado la diferencia, pero tenemos que agradecer, por mi parte, agradecerle a Chabuca Granda, que fue una de las precursoras, una de las personas que hizo más difusión y que trabajaba con gente negra. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Susana y yo, Susana Vaca y yo, somos posiblemente una de las que más viajan por el mundo. Hemos viajado pues a los países escandinavos, hemos estado en Europa, en América, en Sudamérica, y todo ha sido con nuestro propio recurso, ¿no? No contamos ni con ayuda económica, ni con ayuda del gobierno, ni nada por el estilo, porque somos difusoras del folclore, de la música, y más de la música negra por tratarse de que somos gente negra. Pero yo creo que ya es tiempo de que las universidades se dediquen, ¿no?, a hacer escuelas sobre nuestra música, sobre nuestras raíces. ¿Estarías de acuerdo con que el festejo y el andó son los dos géneros más populares del repertorio afroperuano? Se podría decir que sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica de estos géneros que los hace preferidos? Porque el andó es la parte sensual de la parte de nuestro folclore negro, y el festejo es la alegría, el desborde de ese sentimiento, ¿no? Enciéndete candela, fría de cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela, fría de cebolla. Pero si nos ponemos a buscar toda la gama que tiene de nombres y de ritmos, no, es interminable y todo es maravilloso. Instrumentos como la cajita, por ejemplo, ¿has usado también a veces? Sí, yo uso la cajita, soy una atrevida porque frente a mis músicos me pongo la cajita y empiezo a tocarla a como yo lo sienta. Pero mi Gillo Parodi, que es extraordinario, y mi Marcos Campos, hasta Ronnie Campos, que son de Perú Negro, me han enseñado más o menos cómo hacerlo, ¿no? Cuando estuve con el hombro mal, se me había roto el tendón en el hombro, sufría mucho porque al final, cuando hago el Raíces del Festejo, que es un tema que no puedo dejar de hacerlo, me pongo la cajita y la gente le gusta, pues, porque bailo con la cajita y todo. Pero ahora ya estoy mejor, entonces ya estoy usando mi cajita nuevamente. ¡Ah, sí, la cajita! ¡Ra, ra, ra! Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata. Toro viejo se
Estamos con Chevo Bayumbrosio, un músico multifacético, percusionista, vocalista, hijo de Amador Bayumbrosio, que no necesita presentación. La familia Bayumbrosio es bastante grande. Todos se han dedicado a la misma especialidad en cuanto a instrumentos o el talento. Hay talento diferenciado, sobre todo en los hombres. Muchos tienen la naturaleza, el zapateo, pero ellos no les negaba la facilidad para ser percusionista. Una de las fuentes de riqueza en las armonías era el hermano pesado, Mickey González, que cuando llega con guitarra, los empapa de acordes brasileros, y eso para nosotros era lindo, era bonito escuchar esos acordes. Músicos como Félix Casaverde también los inspiraron. Tu especialidad es más bien el cajón, ¿no es cierto? Aparte de otras, pero ¿el cajón sería la principal? El cajón es un pretexto. Para mí, no me siento que soy un cajonero de roble, un cajonero puesto. Siento que es un pretexto para llegar a educar con este elemento. Es un instrumento para valorar, ¿no? No necesariamente la música, por el ser negro, por ser cajonero, tiene que tener este ritmo, esta forma. ¿Puedes contarnos un poco del grupo Cimarrones? ¿Cómo se originó? El grupo Cimarrones nace a partir del 92, conformado por mi hermano del alma, quien menciono cada rato en un tema Panalivio, Daniel Flores, que hace la guitarra, Daniel convierte a esta mezcla de hermandad cimarronesca a una expresión, ¿no? Que es netamente peruana. Es negra peruana, ¿no? Con este sentimiento del campesino, con este sentimiento del campo. En las peñas de la costa peruana siguen conviviendo lo criollo con lo afroperuano, pero con muchas innovaciones que beben de la música brasileña, cubana y africana. Hoy tenemos variantes como el tecno afroperuano, grupos que mezclan el jazz con el festejo y la electrónica con el andó. Así como el cajón es patrimonio cultural de la nación, la cajita y la forma de tocar la quijada son contribuciones peruanas a la música del mundo. Las fusiones de lo afroperuano están llamando cada vez más la atención en el mundo entero. La riqueza de sus bailes y de sus canciones reflejan la creatividad del músico peruano y la gran capacidad de síntesis que él tiene, más allá del color de la piel de sus intérpretes. Las historias que cuentan sus canciones y que hoy forman parte de nuestras tradiciones populares son el mejor vehículo para un sector de la población que ha estado largamente marginado. Y ese también es el poder de la música. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Mi tierra. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente, con los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que